Hola, muy buenos días. Edil Jaime Rodríguez Castillo los saluda. Ah, Mi carnet es el número 51 58 55 20 17 para efectos de registro. Buenos días, licenciado. Buenos días, ah, audiencia. Este día prácticamente me toca compartir con ustedes lo que es el tema de lo que es la prenda mercantil. La prenda mercantil es un contrato. Todos sabemos que contrato allá en el artículo 1309 de lo que es el Código Civil se refiere al contrato como una convención por medio del cual una o más personas se ah, comprometen, se obligan para con una o para con varias personas a dar, a hacer o a no hacer X cosas relacionadas con el tipo de obligación a la que se están sometiendo. En el caso de la prenda mercantil, tutelada allá en nuestro Código de Comercio, en el artículo 1525, y dentro de lo que son los contratos de garantía, como ya repetí, está lo que es la prenda prácticamente mercantil. ¿A qué se refiere prácticamente? Cuando hay una definición de lo que es la prenda mercantil, se dice de que son contratos en virtud de los cuales un comerciante se obliga, ya no es una persona, aquí ya es un comerciante, se obliga para con otro, otra u otras comerciantes a dar, a hacer o a no hacer X cosa en garantía de una obligación principal, puesto que el contrato de prenda es por naturaleza es un contrato, su misma palabra lo dice, de que si es de garantía es eso. ¿Por qué? Porque garantiza una obligación principal, ya llámese un crédito, llámese un mutuo de crédito, es a eso lo que accede a garantizar lo que es la prenda mercantil. Y en el desarrollo de todo el tema vamos a hablar de las características, de su naturaleza jurídica, de los efectos, de las partes prácticamente de lo que son los sujetos activos, sujetos pasivos, de lo que se constituye lo que es el contrato de prenda mercantil. Vamos a comenzar diciendo que el contratos mercantiles de garantía, dice, son aquellas convenciones por las cuales, cosa que ya lo repetí, uno o más comerciantes se obligan para con otro u otros a hacer o a no hacer en caso de incumplimiento. Esa es la razón de ser, la naturaleza de ser de lo que es la naturaleza jurídica de lo que es el contrato de prenda mercantil. A los contratos mercantiles poseen una acentuada naturaleza económica. Se les ha llegado a llamar la palanca del orden económico. Han sido llamados a llamárseles la vida del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque si hablamos de la antecedentes históricos de lo que es no solo la prenda mercantil, se está hablando prácticamente en sí de todas las garantías prácticamente mercantiles, y se dice que el origen de lo que es la prenda, claro, aparejado con la fianza y quizás con la hipoteca, pero en este caso solo me refiero yo
a lo que es la prenda, prácticamente ha venido evolucionando. Nació el comercio y ya los romanos y los griegos prácticamente hablaban de lo que es la prenda mercantil. Llegaron a los... llegó a mencionarse que Moisés, en el libro de Deuteronomios, en la Biblia, prácticamente se mencionaba de que en los capítulos 5, 10, 11 y 12, Moisés hace mención de lo que es la prenda prácticamente mercantil. Entonces estamos a eso, a de que nació el comercio, evolucionó el comercio y también aparejado, movilizó, agilizó lo que es y se convirtió lo que es el contrato de la prenda mercantil en una herramienta para agilizar el comercio de aquel entonces, y no solo el de aquel entonces, también el de hoy. De repente no puedo alejarme mucho del teléfono por cuestiones del micrófono, porque no sé qué tanto me está grabando de manera efectiva para a la hora de reproducir el video. Entonces, el vocablo prenda, dice, tal cual nos llega en nuestros días, viene de pignus, y que se deriva del latino prendere, que significa detentar material y físicamente una cosa. Cuando se dice esto, más adelante voy a explicar en las características de lo que es el contrato de prenda mercantil, por qué significa detentar material y físicamente una cosa. Hablaremos un poco de lo que es la naturaleza jurídica de lo que es el contrato de la prenda mercantil, dice, y que según nuestro Código de Comercio en su artículo 1525, dice de que hay dos casos en los que el contrato de la prenda mercantil a los que se refiere realmente. Y le leo literalmente lo que dice el Código Mercantil cuando se refiere, dice, a de que la prenda mercantil es constituida a favor de empresas cuyo giro, dice, ordinario comprenda el otorgamiento de crédito con garantía prendaria. Y el segundo y último caso al que se refiere lo que es la aplicación, la constitución de lo que es la prenda mercantil, que dice que se constituye sobre cosas mercantiles. Y si nos vamos prácticamente a lo que es el artículo 5 de nuestro Código de Comercio, tenemos que dice que son cosas mercantiles, dice, las empresas de carácter lucrativo y sus elementos esenciales, los distintivos mercantiles y las patentes y los títulos valores. Es demasiado extenso a lo que puede haber aplicabilidad de lo que se llama lo que es la prenda mercantil, pero trataremos de mencionar un par de cosas prácticas más adelante en el desarrollo de lo que es el tema. Así, hace un momento prácticamente mencionaba de que en la definición que se le da a lo que es el tema de lo que es la prenda mercantil, se mencionaba de que cuando se dio el significado de esa palabra, se dice de que detenta material y físicamente una cosa. Ahora prácticamente se dice que la prenda mercantil es una garantía real. ¿Por qué? Esto significa que la prenda persigue a la cosa que se dio en garantía, y no al patrimonio general de lo que podríamos estar
no al patrimonio general del propietario de dicha cosa. ¿Por qué? Porque va a ir en proporción de lo que se está garantizando. Yo garanticé $4,500 y di en prenda mi vehículo, y mi vehículo vale $4,800. Poca la diferencia prácticamente en la cuestión, pero yo tengo otros vehículos cuyos valores andan $5,000, $6,000 a diferencia, y van más allá de lo que podría prácticamente llamarse. Pero cuando el acreedor venga a que se le conceda el cumplimiento de mi obligación, él va a ir sobre mi vehículo, que vale solo $1,000, que cubre solo lo que yo prácticamente le debo a él. Vamos a hablar un poco rápido por cuestiones de tiempo acerca de lo que son las características de lo que es la prenda mercantil. Y la prenda mercantil, al igual que la prenda civil, comparten algunas características. Se dice que la prenda civil, allá el acreedor va a hacerse cargo de la guarda y conservación de la cosa dada en prenda. Y esta es la diferencia de lo que es la prenda civil con la prenda mercantil, de que tenemos que en la prenda mercantil la guarda y la conservación de la cosa dada en garantía va a cargo siempre del deudor, ya no la del acreedor. Y esa es la diferencia prácticamente que existe en lo que es la prenda mercantil y la prenda civil. Hablemos un poco prácticamente de lo que son las características de lo que es la prenda. Se dice que es unilateral. ¿Por qué es unilateral? Allá en contratos prácticamente vimos en general las características de todos los contratos, y cuando se habla de la unilateralidad de los contratos, se hablaba de la obligación de quien se obligaba a la hora de contratar, y en este caso la obligación recae sobre la persona del deudor. Es el único que se obliga, y por eso es que se habla de su unilateralidad. Vamos a hablar, otra de las características dice que es solemne. Se dice de que para que surta efecto la prenda tiene que ser registrada en el registro de comercio. Entonces tiene que cumplir cierta solemnidad, porque si no se inscribe no habrá, en el caso de reclamo, no podrá prácticamente alegarse, no podrá surtir efectos ese contrato del cual se está tratando de exigir que se cumpla, si carecía de solemnidades. En nuestro ámbito muchas veces prácticamente hay prendas que se le llama de menor cuantía, y como que se hace de manera informal, pero según lo que nos dice el Código de Comercio, la prenda tiene que ser, surtirá efectos para que cumpla con esa característica de solemnidad, tiene que ser inscrita en el registro de comercio. Y hay otro registro, el cual no recuerdo a dónde tiene que ser. Son dos tipos de registros por los cuales a dónde debe ser inscrita lo que es el contrato de prenda. Se habla prácticamente de la accesorialidad. El contrato de prenda es accesorio, por lo tanto se dice que el contrato de prenda tiene una vida dependiente. No es posible concebirlo, o sería quizás ilógico,
que yo vaya y le diga, mira, te voy a dar, me voy a obligar, te voy a conceder una prenda sobre mi vehículo, sobre un mutuo que tenga como valor cero. No está garantizando absolutamente nada. ¿Por qué tendría prácticamente que ejecutarse la prenda si yo no tengo una obligación principal, por mencionar, a la cual responder, a la cual yo le he faltado el cumplimiento y que por lo tanto tendría prácticamente que estar cumpliendo con esa característica de lo que es la prenda mercantil? Se habla de la característica de garante. Ya dijimos, cubre una obligación principal, garantiza un crédito, garantiza un mutuo, garantiza esa obligación principal a la cual yo estoy obligado el acreedor quiere sentirse seguro de que yo le voy a cubrir esa prestación que de alguna forma él me ha dado, para tener cubierto lo que dio en calidad de esa prestación. La parte real, la característica de ser un contrato real en civil y en mercantil prácticamente son lo mismo. Para que se perfeccione, dice, el contrato de prenda, tiene que haber la entrega de la cosa. En la mayoría prácticamente de los contratos prendarios existen quizás de dos tipos. Hablamos de lo que es la prenda con desplazamiento, y existe también la prenda sin desplazamiento. Cuando sucede eso, el acreedor conviene con el deudor si la prenda va a ser de carácter con desplazamiento o en su caso sin desplazamiento. Y ya sabemos prácticamente que la prenda con desplazamiento es aquella en la cual el acreedor lleva a sus patios, se queda con las llaves del establecimiento del cual ha sido dado en prenda. Prácticamente el acreedor toma posesión, y la prenda prácticamente sin desplazamiento es aquella en la cual el fiador mantiene la cosa. Hay condiciones, hay acuerdos, pero mantiene la cosa el deudor. No existe prácticamente desplazamiento. La otra situación prácticamente que quería mencionar es un poco de los elementos personales que se deben cumplir en el caso de ser un fiador prendario. Y existen tres tipos prácticamente de elementos. Hablamos de los elementos personales, hablamos de los elementos reales y hablamos de los elementos formales. En el caso de los elementos personales tenemos que la capacidad y el consentimiento, titulados allá en el artículo 1317, subsiguientes 1316 y 1318 y siguientes del Código Civil, es donde prácticamente habla de la capacidad, del consentimiento y de las cuestiones subjetivas, esos elementos personales que debe de cumplir tanto el fiador en este caso como el acreedor para prácticamente pactar lo que es el contrato de prenda mercantil. Al hablar de la capacidad, supone el grado, dice, de madurez necesaria que debe de tener una persona para hacer que sus decisiones sean valederas y que la ley las reconozca como tales. No es solo prácticamente decir es capaz, prácticamente. De allí volvemos a mencionar en el caso de lo que es el consentimiento como un elemento subjetivo, como un elemento personal, de que debe
de existir esa exteriorización, debe existir. Vamos a referirnos un poco prácticamente a los elementos, como todos, un poco breve en cuanto a la participación, en cuanto a lo que son los elementos reales, y se dice que todas las obligaciones, no importa la modalidad a que están sujetas, puedan garantizarse, dice, con prenda, y en cuanto a que las cosas o bienes puedan darse en prenda. Prácticamente volvemos al tema del desplazamiento o no desplazamiento a la entrega de ese bien mueble, el que tiene prácticamente que ser o dejado con el deudor o tomado con el acreedor, en cualquiera de los casos, para que cumpla con el elemento personal real. Vamos a referirnos quizás un poco rápido a lo que es el elemento prácticamente formal. Dice que tiene el contrato de prenda, tiene necesariamente como punto de partida un objeto con las características ya apuntadas y que es sobre el que la relación jurídica recae. Dice, debe de cumplir con esas formalidades, debe de estar dentro del comercio, debe ser cosa lícita, debe haber una causa lícita, debe cumplir prácticamente con todas esas características para que cumpla con los elementos prácticamente formales. Hay todo una serie de cosas prácticamente que hay que decir sobre lo que es, y me voy a limitar quizás hasta aquí, no porque no haya mucho más que decir. Tendríamos que hablar prácticamente de los efectos de lo que es el contrato de la prenda mercantil. Tendríamos prácticamente que hablar de los derechos y deberes del acreedor. Mencionamos bien poco allá atrás la diferencia entre lo que es la prenda mercantil y la prenda civil, donde nos referíamos a que en un caso la guarda y la conservación de la cosa va a cuenta de uno, y en el otro caso va a cuenta del otro, cosa muy opuesta. De todas maneras, agradezco su atención, espero prácticamente poder ampliar el tema en las clases que están por venir. Muy amable y buenas tardes a todos, buenos días, como sea el caso.